Martes 19 de noviembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Henry Cucalón, asambleísta por el Guayas del Partido Social Cristiano. Y vamos a hablar sobre el ambiente preelectoral. Influyó en la bancada social cristiana para promover el archivo del proyecto urgente, que finalmente fue respaldado por las otras bancadas. ¿Tiene el PSC una propuesta para salir de la crisis económica? Además estará Leonidas Isa, el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. El rechazo de la Asamblea al proyecto urgente es otro logro de la CONAIE después de alcanzar la derogatoria de la eliminación del subsidio a los combustibles. La CONAIE tiene presentado al gobierno un programa económico que también es recaudatorio, lo vamos a revisar. Y estará Fausto Terán, asambleísta por Pichincha por Alianza País. El rechazo de la Asamblea al proyecto económico urgente por un mosaico de motivos en las diferentes bancadas, pero deja en el aire a la Proforma 2020, termina el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la banca multilateral, pierde el Estado su capacidad de pago. La bancada de Alianza País apoya el nuevo proyecto del presidente, lo vamos a revisar. Y ante el rechazo del proyecto de ley de urgencia económica por la Asamblea Nacional, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció en la Comisión Legislativa que tramita la Proforma que mantiene reuniones con el presidente Moreno para analizar los temas que incluirá la nueva propuesta económica que deberá enviar a la Asamblea. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, llegó este lunes a la Comisión de Desarrollo Económico para hablar del presupuesto de 2020. Sin embargo, se le consultó sobre cuándo se enviarán a la Asamblea las nuevas reformas económicas urgentes, anunciadas la noche del domingo por el presidente Lenín Moreno. Vamos a tener la reunión con el presidente de la República. Ya hubo una discusión amplia en el primer proyecto sobre los temas tributarios, entonces hay un terreno recorrido. Pese a que no dio detalles del contenido del texto, Martínez sí reconoció que el Estado necesita de más dinero para cubrir el déficit fiscal, recursos que podrían generarse a partir del nuevo proyecto económico. Podemos discutir otros temas, pero ayer la Asamblea negó 400 artículos que se archivaron, donde nosotros estábamos abiertos a un debate, a un diálogo, con todo el respeto que se merecen, de que tomemos decisiones reales, que nos permitan justamente salir de estas preocupaciones que todos han planteado. Durante un evento en Guayaquil, el vicepresidente de la República también fue crítico con la decisión de la Asamblea. Pero es penoso, ¿no? El radicalismo, no, abajo, al piso. Y la propuesta, y la alternativa. Si los políticos de este país no están dispuestos a pensar en el país, por favor retírense y dedíquense a otra cosa. Pero pese a que el proyecto de ley archivado tenía aspectos positivos para el sector productivo, Patricio Alarcón, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, está de acuerdo con la decisión de la Asamblea. Dice que sí hay alternativas a la subida de impuestos. Incrementar la producción petrolera, una reestructuración seria del Estado. La duplicidad de funciones no puede darse, hay que evaluar. ¿Qué ministerios necesitan departamentos de comunicaciones? ¿Cuántos viceministros se necesitan? ¿Cuántos subsecretarios se necesitan? Ahora el gobierno espera que el nuevo proyecto de ley logre el consenso necesario en el legislativo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días, buen día a todos. Estamos a menos de un año para que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones de presidente y asambleístas. En las mejores democracias del planeta, esto causa una atmósfera especial, envuelve la legislación, tanto los asambleístas o diputados como el presidente con iniciativa legislativa. Están inmersos dentro de esa atmósfera. El rechazo de la Asamblea al proyecto Trole de ley de urgencia económica está ya dentro de la cancha preelectoral. Henry Cucalón, asambleísta por PSC, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, muy buenos días con todos los televidentes. Entre los motivos del rechazo al proyecto urgente está su extensión, exagerada porque abarca más de un tema, según ordena el artículo 136 de la Constitución. Sin embargo, el CAL por unanimidad calificó el proyecto y en el CAL al PSC lo representa la asambleísta Cristina Reyes.
Da la impresión entonces o que no leyeron el proyecto en los días que se tomaron del término urgente o que inicialmente calcularon mal su efecto. En realidad, ¿qué ocurrió con el proyecto? Que ya ha habido casi un mes desde que se lo presentó. Desde siempre, no ahora, hemos sostenido que la prosperidad no se consigue con más impuestos, ya sean directos o camuflados en esa mal llamada y membretada ley de crecimiento. El bienestar no se obtiene atropellando la ley en beneficio de unos pocos, eso sí, intocables, y en perjuicio de muchos. Al rechazar y negar ese proyecto de ley que era una colcha de retazos, lo que se ha hecho es proteger y librar a los ciudadanos y principalmente a los que menos tienen de un injusto castigo a su progreso y evidentemente a su futuro. El proyecto nació viciado, era inconstitucional por su fondo y por su forma fue tramitado de una forma atrabiliaria del cual nosotros siempre lo enunciamos. La intención del gobierno siempre fue tramitarlo y aprobarlo por el Ministerio de la Ley, es decir, por la ventolera. Y nosotros, frontalmente, dentro de una gran convergencia legislativa, se lo hicimos conocer al pueblo ecuatoriano y por eso la decisión del domingo 17 de este mes. El presidente Moreno no busca la reelección, intenta vender una imagen de estadista que no calcula para las próximas elecciones, en consecuencia estaría dispuesto a dejar la mesa servida. Pero la deja con una ley regulatoria, pues ahora anuncia que el nuevo proyecto será exclusivamente tributario. ¿Cuánto pesa el tema tributario para el PSC? Nosotros no somos sectarios, nosotros también creemos que se puede construir país y construir caminos en conjunto. Si el presidente de la República tiene la sensibilidad de enviar un nuevo proyecto sin ninguna trampa, sin ninguna trafacía, sin ningún proyecto escondido que quieran meter por las tranqueras, que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano, que contenga incentivos, no castigos tributarios, fomento a la producción, tenga usted la seguridad, doctor Pinargote y pueblo ecuatoriano, que contará con nuestro irrestricto apoyo y con nuestro voto en la Asamblea Nacional. ¿Podría citar un ejemplo de alguna de las cosas o de los proyectos o de las cosas que estaban en el proyecto que tenía intereses ocultos o creados para algún grupo? Mire, si el nuevo proyecto recoge lo que sí generó consensos, no de ahora, de siempre, como es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, contará con el apoyo. Ya sabemos que hay una clara convergencia en ese sentido. Pero yo le pregunto, hago una reflexión, ¿de qué sirve anticipar el impuesto a renta? Que era un castigo, porque renta pagada es renta ganada, evidentemente, si al mismo tiempo quisieron imponer un impuesto a las ventas, un impuesto al ingreso, camuflado y disfrazado como una contribución a 3 años que iba a ser trasladado a los que menos tienen, a los consumidores, y después de 3 años jamás iban a bajar los precios. ¿Por qué le digo que hubieron varias cosas escondidas? Porque mientras estamos preocupados del tema impositivo, quisieron pasar una reforma integral de casi 200 artículos al Código Monetario y Financiero. Señores, ese tipo de leyes tiene que venir por la vía ordinaria, con el tiempo y la sociabilización necesaria para que todo el mundo tenga claro un tema tan sensible como tiene que ver con la banca y con los usuarios. No se puede meter, insisto, de agache normativas tan importantes aprovechando un económico urgente. El PSC históricamente se opone a la creación de impuestos, pero con la planadora PSC-DP de 1998, cuando Jaime Nebot era jefe de bloque, suprimieron el impuesto a la renta, no solo el anticipo, y lo sustituyeron por uno a las transacciones bancarias, que según los expertos precipitó el colapso bancario de 1999. Hoy, con el rechazo a impuestos que asegurarían la capacidad de pago del Estado, según asegura el gobierno, se terminaría el acuerdo con el FMI y la banca multilateral. También se dispararía el riesgo país. ¿No temen que con su actitud electoralista precipitarían un agravamiento de la crisis económica? No es una actitud electoralista y peor de cálculo alguno, porque siempre lo hemos sostenido. Tanto así que cuando hay temas en claro beneficio de la ciudadanía, como fueron
las leyes propuestas por el gobierno de reactivación económica y fomento productivo contaron con nuestro respaldo, pese a que algunos sectores que ahora sí apoyan nos criticaron fuertemente. Eso grafica que jamás ha existido especulación alguna, no tiene que ver con un tema de elecciones. Qué bien que usted ha señalado completa la historia, porque la inclusión hace más de 20 años del impuesto del 1% fue en reemplazo y supresión del impuesto a la renta, no significa que hubo un nuevo impuesto. Y vincular eso solamente y aisladamente de la crisis bancaria, cuando ya lamentablemente malos banqueros ya se habían aprovechado de los recursos del pueblo ecuatoriano y por eso tienen que ser juzgados y sentenciados, y en algunos casos ya lo hicieron, es un tema bastante simplista, por decirlo menos. La crisis era muchísimo más profunda. Pero en el caso actual, debemos hacer lo que le conviene a los ciudadanos. El gobierno ha sido elegido para que gobierne, no para que se queje. Para eso se necesita tener claridad en los conceptos de seguridad jurídica, confianza, evidentemente una eficiencia con celeridad. ¿Por qué no hacemos desde ahorita? No porque es una receta fracasada que lo digan desde otro lado. Una renegociación de la deuda externa. ¿Por qué no vamos al incremento de la producción petrolera? ¿Por qué no vamos a los incentivos tributarios para reactivar al sector privado, el verdadero dínamo y motor de la economía, generador de empleo, con enfoque especial para el agroecuatoriano, con la rebaja de aranceles necesarias? ¿Por qué no vamos a la reestructuración total del sector público, privilegiando la eficiencia, no la ineficiencia? ¿Por qué no vamos a la alianza público-privada para que sea el sector privado que ponga los recursos para infraestructura, que es un generador de empleo directo? ¿Por qué no vamos directamente a un régimen de concesiones? O sea, hay varias alternativas, pero es evidente que es un gobierno el que tiene que garantizar esa confianza y seguridad jurídica, porque si no, tanto estas políticas como estas referencias van a quedar como tinta en el papel. Ahora, pero reducir, usted ha señalado varias alternativas, y ahí está el problema de que nadie quiere pagar la factura. Reducir la inflada masa salarial de la burocracia, que es reducir el tamaño de un Estado obeso, aumentaría el desempleo en Quito y disminuiría la popularidad no solo del PCC, sino de todos los partidos de la capital. Por su lado, la CONAIE presenta otra propuesta recaudatoria. Entonces, concretamente, ¿cuál es la propuesta de la crisis del PCC? Usted enumeró varias, pero ¿en qué se concentra? Enumeré varias, pero ya que usted ha citado el tema de la calidad del gasto público, cuando hablamos de reducción del gasto ineficiente, en ningún momento se señala la razón de ser de un Estado, ese sí solidario, en materia de seguridad, de educación, en el tema de salud, de justicia, que insisto, es la razón de ser de los públicos, pero la ineficiencia está en todos lados, en una burocracia excesiva, en ministerios que no tienen que existir y evidentemente en unos gastos que son parte de una farra estatal en perjuicio y en detrimento de los que menos tienen, porque eso lo termina pagando el pueblo y eso es lo que nosotros queremos evitar, que este costo de la crisis, que ha sido generada básicamente por el Estado, por su ineficiencia, la termine pagando los que menos tienen. Ni siquiera se recupera lo robado. Entre otras cosas, en la parte tributaria, parte de los conceptos importantes no es elevar los impuestos, no es crear más impuestos, sino que haya más contribuyentes. Y eso va en la línea de que el Estado, con imparcialidad y no con ninguna impunidad, cobre todas las deudas tributarias en vez de seguir pensando en asfixiar al sector productivo, en asfixiar a los ciudadanos, en discriminar a ciudadanos, impidiendo, por ejemplo, que puedan deducir. Lo importante es que hay alternativas. Ahora se necesita decisión y firmeza para ejecutarlas. Henry Cogalón, asambleísta del PSC. Gracias por participar en Contacto Directo. A ustedes, buenos días. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Leonidas Issa, el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. La CONAIE, con la protesta social, obtuvo del gobierno la derogatoria del decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. El domingo exigió a la Asamblea rechazar el proyecto urgente. La CONAIE es la gran ganadora. Volvemos, que es en nuestra sintonía. Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación.
Después del archivo del proyecto urgente por parte de la Asamblea, el presidente ya anunció que llegará un nuevo proyecto, solo tributario, pero sujeto nuevamente al debate en el legislativo. ¿Cuál es la posición ahora de los movimientos indígenas a la espera de esa nueva propuesta? Mire, nosotros hemos sido absolutamente claros en donde todo lo que tenga que ver con la decisión para el pueblo ecuatoriano debe ser tomado en cuenta a todos los sectores sociales, a los sectores económicos. Es así que nosotros esperamos que esta nueva propuesta de igual se pueda someter a una discusión en donde puedan interlocutar la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido al presidente de la República le decimos que lo que ha pasado con el decreto 883 o lo que ha pasado con la última ley de crecimiento económico, no queremos que vuelva nuevamente por imposición, sino realmente aperturemos y demos un tiempo sobre todo para que los ecuatorianos se sientan representados en la discusión de aquello que está presentando para la Asamblea Nacional. En ese aperturemos, Leonidas, lo que suena entonces es que no ha habido suficiente diálogo, y pregunto eso porque en teoría se entabló una mesa de diálogo una vez que ocurrió todo lo que ya sabemos que pasó con aquel decreto, y entonces tuvieron incluso mediadores. ¿En qué quedó todo eso? Porque no debería ser lo que ya está ocurriendo fruto de esos diálogos y de esas conversaciones, ¿o qué pasó ahí? Estimados ecuatorianos, vale aclarar esta parte. No se está dando resultados en la mesa de diálogo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna después de que presentamos a la comisión interventora la propuesta que hemos presentado. No hay ningún acercamiento con el gobierno nacional. Más bien lo que han hecho es, sobre las propuestas presentadas de manera pública al pueblo ecuatoriano, al Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, en lugar de discutir aquello, en este momento más bien están ingresando a comunidades a decir a otros criterios que quieren deslegitimar a los dirigentes y no discutir sobre los temas que hemos presentado de manera pública. En ese sentido, nosotros creemos que la mesa de diálogo es una mesa fallida, porque no está dando resultados, porque únicamente quisieron implementar la mesa de diálogo para discutir la política de subsidios, cuando nosotros habíamos dicho, porque somos un actor importante en la economía de este país, el 70% de los productos que necesita este país está vinculado directamente a los campesinos, de su lado, agricultores. ¿ha faltado una voluntad real, digamos, por parte del gobierno para que se pueda establecer ese diálogo? Ahora, del lado de ustedes, ¿ha habido esa voluntad o está condicionado a que si es que hay procesos que se están siguiendo, a que si únicamente se aprueban esto, o solamente o como única vía para la paz si se da esto que estamos exigiendo? ¿Hay viabilidad, hay un camino real como para que se pueda establecer un diálogo? Nosotros hemos sido absolutamente responsables. Nuestra predisposición del diálogo, no de ahora, no de estos 15 días ni del último mes. 2 años hemos pasado dialogando frente a las respuestas nulas que hemos tenido. Efectivamente hemos tenido que tomar otra decisión. Y en este momento nosotros creemos que esa voluntad de diálogo depende mucho del gobierno nacional. Por ello decimos que no es posible que ahora se ha pretendido posesionar de que estamos condicionando, cuando la propuesta ha sido discutirla. No estamos dejando como de manera unilateral nuestra propuesta, sino convocar a la discusión, convocar al debate, y en ese sentido nosotros vemos que no hay voluntad política realmente del gobierno nacional. Es importante aclarar eso. El día de la votación, la CONAIE, los movimientos indígenas pedían el archivo de la ley, pero pusieron y dijeron como único camino para restablecer la paz y el orden. Único camino, o sea, de su lado era archivan u otra vez a las calles. Ahora con el nuevo proyecto, ¿sigue siendo esa la posición? No, por eso nosotros, si revisamos bien el boletín de prensa que dice de la CONAIE, estamos diciendo cualquier norma que tenga que ver con el pueblo ecuatoriano necesitamos discutirla todos. Cuando es una imposición unilateral, sea de la Asamblea, sea del Ejecutivo o de cualquier autoridad, eso provoca lesión en la sociedad. En consecuencia, lo único que estamos pidiendo, no solo el movimiento indígena, sino los sectores sociales que hacemos economía también en este país, que se discuta de manera transparente, veraz, y que realmente eso dé tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Y en este momento, ¿qué estamos diciendo? Simplemente garanticen un proceso donde todos podamos interlocutar en estas decisiones que es necesario para el país. Ahora, por cómo se dieron las cosas, ¿creen que en la Asamblea sí pesó la advertencia de los movimientos indígenas, o es que los cálculos electorales no les permite ahora a los partidos o a los movimientos aprobar un proyecto que contemple más impuestos?
Mire, yo creo que no son en este caso las amenazas como se ha pretendido, no ha sido ni la presión que ha generado el movimiento indígena. Aquí hay una reacción del pueblo ecuatoriano, donde también somos parte del movimiento indígena. Y nosotros creemos que en este momento no podemos estar en el cálculo electoral. Lo que necesitamos es dar una viabilidad a la crisis que está teniendo el Ecuador. En ese sentido, al menos nosotros decimos que en este momento sí es importante que el pueblo ecuatoriano sepa de todas las decisiones que está tomando el gobierno nacional. Y es así, nuestra relación en este caso con nuestros asambleístas y los que tomaron la decisión en la Asamblea Nacional realmente escucharon lo que el clamor del pueblo estaba diciendo. No se puede permitir imposiciones, no se puede permitir por un ajuste que estaban necesitando tener que aceptar las presiones del Fondo Monetario Internacional. Lo importante es lo que se viene ahora y esa última aclaración también por destacar, porque en el comunicado de la CONAIE dijeron estar cansados frente a las imposiciones del Fondo Monetario. Ahora, del fondo, están pendientes desembolsos, 250 millones noviembre, 250 millones diciembre, son 50 millones solamente ahora. Si no queremos recibir ese financiamiento o si preferimos cerrar esa llave de financiamiento porque no estamos de acuerdo con los requerimientos o los condicionamientos, ¿qué otras alternativas? Porque eso es lo importante, pero no a mediano, sino a un corto plazo se proponen. Ustedes han planteado un proyecto urgente como una alternativa al proyecto urgente, más bien un proyecto alternativo al proyecto que presentó el gobierno, pero ¿cómo más suplir esas necesidades del fisco? Y decía yo a corto plazo, que significa, por ejemplo, pagar sueldos ya ahora, en diciembre. Así es. Miren, nosotros hemos dicho, todos los países del mundo necesitan créditos, absolutamente todos, y todos tienen una dependencia, pero esa dependencia que se necesita, los créditos, no puede ser bajo una imposición, bajo condiciones que necesitan, en este caso, condicionar políticamente, digamos, a los estados. En eso estamos en desacuerdo. Y no puede ser que teniendo la posibilidad de recaudar internamente, mire, solo si hubiéramos logrado tener mayor capacidad de determinación en el SRI, seguramente en este momento no hubiéramos estado realmente en un problema de esta naturaleza. Los grupos económicos que ganan más simplemente paguen lo que corresponde en la ley. Y eso es lo que en este momento ha generado también, uno de los factores más que ha generado para que haya desestabilidad económica en este país. En consecuencia, de aquí en adelante lo que necesitamos es mayor holgura, mayor decisión en temas económicos para que puedan los que tienen más pagar más. Y en ese sentido no afectar a los que realmente sostenemos la economía en este país. Y esa ha sido la propuesta, de hecho, en el planteamiento del proyecto alternativo que proponen, por ejemplo, a esos 270 grupos económicos cargarles de más impuestos, impuesto a los activos, impuesto al patrimonio, también aparte de esas contribuciones. Pero ¿no creen que al cargarles a las empresas, a la larga se le termina trasladando esos costos al consumidor? No en papel, pero en la práctica. Si a una empresa le dicen, usted va a ganar menos, también tiene la opción de decir, bueno, entonces contrato menos o meto este rubro en costos y aumento el precio, y aumentan todos. ¿Quién termina pagando la factura cuando se encarecen los precios? ¿No se debería entonces corregir las distorsiones de aquellas empresas sí que no están pagando lo que les corresponde, pero sin castigar a las que producen y además a las que compran esos bienes de los cuales ustedes se refieren y que producen? Así es. Mire, si nosotros revisamos en la propuesta de la CONAIE, lo único que estamos diciendo es mayor capacidad de determinación. Por ello decimos, hay empresas que en el 1 de marzo de este año recién aparecen dentro de las cuentas, digamos, ¿no es cierto?, dentro del registro del SRI, 56 grupos económicos. Antes de ello, ¿qué estaba pasando en ese sentido? Mayor determinación, la capacidad que tiene que tener en este caso el SRI. Ahí yo creo, regulando dentro del límite de la ley mismo, se podía recaudar más de 1.500 millones de dólares. No se está diciendo pongan más impuestos, sino que en el límite de la ley que puedan recaudar lo que realmente tienen que pagar. Y así también hemos dicho, sí, el impuesto, hemos pedido que se incremente un impuesto al patrimonio, que no tiene nada que ver en todo en este caso, en toda la cadena, digamos, ¿no es cierto?, de producción. Lo que estamos diciendo es que los que tienen más y los que no están, digamos, dentro de todo el sistema económico, simplemente deben aportar con un porcentaje más, porque necesita el Ecuador, en este caso, para recaudar estos valores. Ahora, más impuestos se justifican argumentando una mayor distribución, cuando son administrados justa y equitativamente, pero
Ustedes que también han sido como ciudadanía burlados por los distintos gobiernos que piden más esfuerzo al pueblo, la recaudación ha sido para la distribución, pero de la riqueza para los que llegan al gobierno o para sus contratistas, como estamos viendo. Hasta los fondos del terremoto se han mal usado. ¿Cómo confían en que más impuestos, que puede traer como consecuencia desacelerar al sector productivo del país o aquellas empresas que se las puede pintar de enemigas, pero también son las que contratan, que producen o compran, que todo eso va a traer como consecuencia una mejor situación económica o redistribución, que es lo que finalmente buscan? Así es, yo creo que por eso mismo tienen que estar las políticas del Estado absolutamente claras, porque si nosotros revisamos los últimos años, gracias a las políticas del Ecuador, ¿a dónde se han dirigido en este caso la grande economía, digamos, ¿no es cierto? Ha sido para beneficio de los grandes grupos económicos y dentro de ello también se ha ocultado los actos de corrupción. Por ello nosotros creemos que tiene que haber políticas claras para que podamos dirigir, en este caso, estas políticas a los sectores que realmente necesitan y en esa medida hacer una redistribución real de la economía. Y no puede ser que en este momento solo se quiera adscribir, ¿no es cierto?, al sector público, cuando sabemos que en el sector privado también está oculto el tema de la corrupción. Por ello tiene que haber políticas públicas para el Ecuador. Y esa es la posición de Leonidas Issa, el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Cuando regresemos estará Fausto Terán, asambleísta por Pichincha de Alianza País. El rechazo del proyecto urgente rompería el acuerdo con el Fondo Monetario por no asegurar con impuestos la capacidad de pago del gobierno. Se mantiene unida la bancada de Alianza País. No se vaya, enseguida regresamos. Fausto Terán, asambleísta de Alianza País por Pichincha. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, un saludo al pueblo ecuatoriano. El presidente anunció pocas horas después del rechazo de la Asamblea el envío inmediato de un nuevo proyecto de ley de urgencia económica. Esto revela urgencia. Se cae el acuerdo con el Fondo Monetario, la proforma 2020 queda vacía, se dispara el riesgo país. El Estado pierde su capacidad de pago ante los vencimientos de fin de año. ¿Qué ocurrirá? Bien lo ha dicho usted, Alfredo. Parece que fuera el anuncio de algo oscuro, feo para el país. Pero lamentablemente así es. Se vienen, creo que con estos días oscuros para este país en el hecho de decir no querer aprobar nada, absolutamente nada. Solamente grupos políticos que lo que quieren es que este gobierno tenga brechas fiscales, que no pueda pagar sueldos, que no pueda articular en salud, no pueda articular en educación. Ver el caos, a eso es lo que quieren llegar. Solamente lo que quieren es archivo, han puesto un archivo de una ley. No han querido debatir, no han querido proponer, no han querido dar soluciones al déficit que tenemos. Como usted bien lo ha dicho, un presupuesto para el 2020, lo razonable, lo que tenía que ser con un pueblo, con un país, es el hecho de decir sentémonos, dialoguemos, debatamos y de ahí saquemos, quizá artículos que estaban mal hechos, enviados en mala forma, debíamos debatir, debíamos sacarlos, pero lo que era bueno, lo que era productivo para el país debía quedarse. Se criticó al proyecto su volumen de 400 artículos que contradice el artículo 136 de la Constitución que ordena comprender un solo tema. El presidente ha especificado que el nuevo proyecto será exclusivamente tributario, pero el tributario tiene sus ramificaciones en varias leyes, por ejemplo, las tarifas de telefonía digital. Ahora, ¿qué segmentos en lo que se debatió consideró la Asamblea para eliminar del proyecto? Hay algunos puntos que hay que topar, Alfredo. Primero, creo que gran error de parte del Ejecutivo. Y creo que ya viene de parte del equipo económico dos errores bastante fuertes. El primero, un decreto del 883 que no fue consensuado, que no fue socializado. Después, enviar
una ley urgente con 404 articulados que modifican 222 leyes, es decir, un articulado bastante amplio. ¿Queríamos acaso, y ahí sí coincido lo que decía el asambleísta Cucalón, el sentido de decir un poco oscuro, el hecho de decir mandar bastantes articulados para que solamente quieran pasar por el Ministerio de Ley? Eso no fue el espíritu de la Asamblea. La Asamblea fue en el hecho de decir, analizar. Porque anunció el diálogo desde el comienzo de su gestión, pero parece que no dialoga con la Asamblea, que sus asesores, que solo dialoga con sus asesores entonces. Lamentablemente, el equipo económico, lo hemos dicho reiteradamente, que tiene que ser cambiado. No puede seguir un equipo económico que sencillamente vaya allá, 2 errores tremendos para el país. Sencillamente mandar una ley urgente con 404 articulados. Lo importante era topar artículos tributarios, artículos que vayan en beneficio de esa proforma presupuestaria que va para el 2020. Era lo importante, era lo hablando razonable. Del aspecto tributario, ¿estaría de acuerdo con el impuesto de la repatriación de capitales, con la criticada amnistía que favorecería el lavado de activos de los corruptos? Personalmente no, Alfredo. Creo que hay que dar, sí, hay que dar un espíritu de país de que vengan las diversiones, pero no en esos articulados que sencillamente lo que quieren es tapar los sobornos, los dineros mal habidos. En eso estamos en total desacuerdo. Pero sí, que sea un país en que pueda tener leyes, en leyes que puedan ser, que los inversionistas se sientan seguros de venir acá al país. No sencillamente leyes que cambiemos cada 6 meses, cada año. Eso no nos da estabilidad, Alfredo. Lo que el país necesita es tranquilidad tributaria. Lo que el país necesita es que todas las organizaciones, grupos políticos, nos pongamos en una sola mirada, que es el desarrollo y el beneficio de este país. Pero hay un círculo vicioso, porque finalmente se cae en mayor endeudamiento y lamentablemente hay una fórmula inevitable que no la inventó el Fondo Monetario. Toda la deuda se paga con impuestos, entonces por eso cada vez se vuelve a poner impuestos, pese a que el propio comité empresarial, cuando era presidido por Richard Martínez, pedía que debía haber una moratoria tributaria para que exista lo que usted diga, confianza, estabilidad. Alfredo, yo creo que este país está cansado de paternalismos. Piden subsidios y más subsidios, diferentes grupos, pero no quieren tampoco, cuando se les dice que vamos a poner una ley que ponga impuestos a los que más tienen. No estamos diciendo al consumidor final, al pueblo, estamos diciendo que exista más impuestos al que tiene un ingreso de $100,000 al año y que tribute mucho más. Las empresas que tengan ventas de 1, 5, 10 y mucho más millones que tributen para el beneficio del país. ¿Eso es acaso poner leyes que vayan en beneficio del pueblo? Solamente le pongo esto para que un poco analicemos. Se ha dicho también de que no se ha visto, un poco la CONAIE le escucho, de que no se ha visto en estas leyes artículos que vayan en beneficio de la agricultura. ¿Acaso no es el hecho de decir quitar los aranceles para los insumos? ¿Acaso no es esto quitar los aranceles para maquinaria para la agricultura? ¿Acaso no es buscar créditos blandos para el agricultor? ¿Es no pensar en todo caso en la reactivación agrícola? Creo que los articulados tenían unas cosas malas, sí, pero tenían otras muy beneficiosas para este país. Y ahora tenemos que analizar. ¿Recuperación de lo robado como ordenó la Consulta Popular? ¿O se estima que el resultado que se obtenga hasta el momento es nulo y que posteriormente sería muy escaso? Lamentablemente, Alfredo, muchos dicen que se solucionaría un poco el déficit del país trayendo lo que se han robado. Pero usted y yo y el pueblo ecuatoriano sabe que es muy difícil. Lamentablemente los que se roban los dineros del país saben dónde llevarlos, saben qué hacer, saben cómo tapar, ocultar
y no podemos nosotros como autoridad poder traer. Podemos tenerles presos, pero ¿cómo traemos esa plata? ¿Cómo traemos esos dineros que se llevaron y que robaron a este pueblo? Bueno, en el Perú hace años, en la época de Montesinos, se recuperó como 200 millones de dólares, ¿no? Acá también se ha recuperado, pero pequeñas cantidades, ¿sí? Pero no es de los montos importantes que puedan salvar. Estamos hablando de un déficit del presupuesto para el año 2020 de 4.400 millones. Y se ha recuperado acaso más o menos como unos 30, 40 millones nada más, que es ínfimo comparado con el déficit que tenemos. Importante es ir a una reactivación de la economía. Eso sí es importante. ¿Estuvo unido el bloque de Alianza País para respaldar el proyecto urgente o también hubo discrepancias? ¿Habrá unidad para el nuevo proyecto? Ahí quiero ver las bancadas. Yo lo dije y públicamente lo dije en el Pleno. Hay bancadas que hacen pactos ocultos. Sencillamente dicen que no hay ningún pacto entre ellos, pero cuando están en el Pleno se aplauden. ¿A los socialcristianos y a socialcristianos, así es. Cuando están en Pleno se aplauden. Entonces, necesitan tal vez de los grandes electores provinciales del Correa. Lamentablemente, Alfredo, lo que ellos quieren es, con esa mirada electoral, de que este país no tenga para pagar sueldos, que este país no tenga para mantener la parte social, que es educación, salud, y llegar a un caos. Y claro, vendrán después en el 2021 como salvadores de esta patria, diciendo que tienen las recetas para poder sacar. Lamentablemente, no piensan en un país. Asambleísta de Alianza País, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Así es, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.